pueden sentarse, por favor. Vamos en este momento, señoras y señores, a proceder a esta firma. Justamente, la presente declaración conjunta tiene por objeto facilitar los mecanismos que posibiliten el desarrollo de servicios aéreos modernos e innovadores entre ambos países, permitiendo que todas las operaciones aéreas que se realicen entre ambos territorios sean consideradas como locales o domésticas. Procederán los excelentísimos señores presidentes a esta importante firma. En este instante lo hace el excelentísimo señor presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei. Le corresponde en este instante al excelentísimo señor presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Aplaudamos en este instante porque estamos reafirmando el respeto a los principios consagrados en el derecho internacional y que constituyen el marco de acción de las relaciones entre ambos países. Escucharemos a continuación las palabras del excelentísimo señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Bueno, muchas gracias a todos. Este día estamos firmando algo histórico junto con mi amigo, el presidente Yamatei. Estamos firmando una carta de entendimiento que va más allá de eso. Básicamente estamos convirtiendo a El Salvador y a Guatemala en países que siempre se han dicho hermanos, pero que no hemos trabajado como hermanos. Y ahora sí lo vamos a hacer. Esto lo que va a facilitar es de que los vuelos que vengan de Guatemala a El Salvador o viceversa se traten como vuelos domésticos. Es decir, viajar de aquí, El Salvador a Guatemala, sería como viajar internamente dentro de Guatemala o dentro de El Salvador. Yo creo que esto es el inicio de varias cosas que vamos a iniciar, que estuvimos conversando con el presidente Yamatei hace unos momentos y lo platicamos también el día de su toma de posesión ahí en Guatemala. Y son proyectos para que esto que se está firmando ahora para los vuelos también sea para las fronteras. Incluso en broma me preguntaba el presidente, bueno, ¿y a qué horas arrancamos esas fronteras? Pues si lo hacemos de un solo paso de libre para todos y vamos a trabajar para eso. Creo que, bueno, voy a dejarle que él lo diga, pero la verdad es que creo que hay mucho que podemos hacer juntos. Y siempre se habla de la Unión Centroamericana, de formas para estar más unidos, más conectados, y casi siempre queda en discurso. Y si vemos, se han conformado organismos internacionales, el SICA, el CIECA, el PARLACE, en la Corte Centroamericana, etcétera, y el CA4. Y la realidad es que, pero al final el pueblo no siente los beneficios de todo esto. Lo que queremos hacer ahora es pasar de los discursos, pasar de las mesas de trabajo, pasar de las buenas intenciones a los hechos y que la gente vea realmente cómo podemos unir en todos estos diversos temas estos dos países que tenemos una historia común y por ende deberíamos de tener un destino común también. Además, creo que no siempre se encuentra esa sinergia cuando hay dos presidentes. Normalmente pues uno va a jalar por un lado, otro va a jalar por el otro. En el caso del presidente Yamatei, pues creo que ambos estamos jalando por el mismo lado, ambos tenemos una visión similar de lo que queremos para nuestros países y realmente me esperanza mucho ver lo que podemos hacer para nuestras economías, para nuestros turistas, para el pueblo, para ambos pueblos, que al final lo que quieren es bienestar, más empleo, desarrollo económico, y creo que eso vamos a lograrlo con esto, no solo con este paso que estamos dando, sino con todos los demás pasos que vamos a dar en los próximos meses, pero voy a dejar que nuestro huésped lo diga. Muchas gracias. Enseguida, las palabras del excelentísimo señor presidente de la República de Guatemala, Alejandro Yamatei. Muchas gracias, presidente Bukele. Gracias por recibirnos aquí hoy. Gracias a ustedes, estimados amigos de la prensa. Efectivamente, con el presidente Bukele, desde que yo salí electo y vine, fue el primer país que visité, fue El Salvador, porque para mí es muy importante la relación con El Salvador.
encontré a una persona como que estamos, como él lo dice, en la misma sintonía, en la misma frecuencia, y eso nos hace poder concretar cosas muy rápido. Hoy hemos firmado la posibilidad de que los vuelos entre los dos países sean domésticos. Eso abre infinitamente muchas posibilidades de mejorar el comercio. Vamos a poder tener líneas aéreas que van a bajar el costo entre los dos países. Vamos a poder tener mucho más expedito el paso, pero además de eso hemos concluido con el presidente Bukele que se tienen que reunir las personas encargadas del tema de frontera, de migración, para que podamos, en el término no más allá de un mes, estar eliminando las fronteras de personas entre El Salvador y Guatemala. Y en los siguientes 3-4 meses estar eliminando las fronteras de aduanas, de mercancías, de manera que el sueño tan añorado de tener libre tránsito de personas y mercancías entre Guatemala y El Salvador sea una realidad. Eso va a facilitar el comercio, va a facilitar la Unión Centroamericana. Hemos hablado con el presidente Bukele sobre la necesidad de que planteemos al Banco Centroamericano de Integración Económica que el proyecto del tren que estamos viendo los dos, cada quien en su país, lo unamos en un solo proyecto, y hemos ofrecido a El Salvador algo sin precedentes en la historia de la integración centroamericana. Y hoy quiero anunciarlo públicamente porque vamos a explorar ya, cuanto antes, la posibilidad de que El Salvador tenga un puerto en el Atlántico guatemalteco. De manera de todavía seguir integrándonos más, en donde nosotros estaríamos entregándolo en una concesión de una alianza público-privada hacia El Salvador para que pudiera desarrollarlo. Necesitamos ver los estamentos legales, jurídicos, de los pasos que hay que seguir, de los ministros de Economía, y principiar a caminar en eso. Es un ofrecimiento que le hemos hecho a El Salvador, consideramos que es lo justo, lo correcto. Eso ayudaría muchísimo a la integración centroamericana. La integración centroamericana no se da con discursos, la integración centroamericana se da con hechos. Y hoy, por ejemplo, para poder decir vamos a tener un libre tránsito de personas entre Guatemala y El Salvador, también hemos hablado de que las órdenes de arraigo tengan que ser binacionales. Por ejemplo, que una persona es buscada aquí en El Salvador y se va a agarrar el avión en Guatemala, allá sea detenido y entregado inmediatamente, o al revés, de manera que la orden de arraigo sea binacional para que pueda darse en una verdadera totalidad la integración del libre tránsito de las personas. Nosotros creemos, presidente Bukele, que si unimos El Salvador y Guatemala en este tipo de acciones, vamos a poder hacer que los demás países de Centroamérica, pues los invitamos a que nos sigan, a que integremos, a que hagamos la unión aduanera real desde Guatemala hasta Panamá, en donde logremos incorporar a la República Dominicana en esa unión aduanera, donde podamos por fin los países centroamericanos utilizar en esa visión de integración con República Dominicana, que República Dominicana sea la puerta a la entrada a abrir los mercados allá en el área del Caribe, cosa que hoy por hoy lo hemos negado y hemos desaprovechado la oportunidad de hacerlo. Presidente Bukele, reciba usted de parte del pueblo y del gobierno de Guatemala nuestro más amplio deseo de colaboración, de trabajo en conjunto, de combate al tráfico de ilícitos, de combate a las maras, como lo estamos haciendo, en fin, y que logremos cada día acercarnos más para que las dos naciones, los dos ciudadanos de los dos países cada día nos miremos más como lo que nos debemos de ver. Centroamericanos perfectamente relacionados uno con el otro. Y se los digo yo, que mi abuelo era salvadoreño, santaneco, por lo tanto por mi sangre corre una parte de salvadoreño, te lo digo con mucho orgullo, y para mí lograr la integración centroamericana es fundamental, y el ejemplo que estamos dando entre Guatemala y El Salvador creo que es de los pasos trascendentales que no se habían dado. Muchísimas gracias. Bien, señoras y señores, aplaudimos este momento la participación de los excelentísimos señores mandatarios y de inmediato pasamos a la conferencia de prensa. Adelante, licenciada Alejandra Arenidar. Bien, iniciamos con Melissa Pacheco de la prensa gráfica.
Buenas tardes. Quiero que me expliquen un poco más a detalle cómo se proyecta esto de la eliminación de las fronteras para el paso de mercancías y para el paso de ciudadanos. Ya confirmaron que el plan de que El Salvador tenga un puerto en Guatemala. ¿Cómo avanzan estas pláticas? ¿Y qué implica también de parte de Guatemala y de parte de El Salvador? Y al presidente Bukele, diputados del FMLN cuestionan la ausencia de la ministra de Salud en cuanto al tema del coronavirus y en cuanto al tema de la crisis generada por el tema del agua. ¿Por qué no aparece la ministra, presidente? Eliminar las fronteras es una decisión que es factible hacerla entre los dos países. Primero, tenemos que superar el tema de eliminar las fronteras de personas que hoy por hoy existen. Tan ridículo como que al pasar la frontera le dan a uno un papelito. Eso es todo el control, un papelito que dice 3 y van 3 gentes en el carro, uno si va uno, y lo tiene que entregar uno al policía del otro lado del puente y es el control fronterizo que hay. Eso y la carabina de Ambrosio es igual a nada. Nosotros lo que estamos planeando es quitemos las fronteras de una vez, eliminémoslas para las personas, que usted pueda ir a Guatemala o yo pueda venir a El Salvador, como que me estoy pasando de aquí a Chalatenango o como que voy allá en Guatemala, a la antigua Guatemala, exactamente igual, sin restricción, como sucede en Europa. Si yo entré a Europa por España, puedo irme a Francia y nadie me pide un papel. Me piden el papel si salgo de Francia. Exactamente lo mismo. Es la auténtica integración. Esa sería la primera. La segunda sería lograr que eliminemos las barreras de las aduanas, de manera que el libre tránsito de mercancías pueda darse también. Ese es un proceso un poco más largo porque nos tenemos que poner de acuerdo. En los dos gobiernos hay que firmar papeles en donde podamos eliminar las aduanas de mercancías, respetando que las mercancías que entren por El Salvador y vayan para Guatemala, pues hayan pagado los impuestos en El Salvador y no tengan que pagarlos en Guatemala. O lo que haya entrado en Guatemala venga para El Salvador y no tenga que pagar en El Salvador. Esa es la parte, por eso creemos que nos va a llevar unos 3 meses poder afinar eso para poder tener las dos cosas y haber eliminado esos obstáculos a la integración que se llaman hoy por hoy fronteras. En el tema del puerto es un ofrecimiento que se le ha hecho a El Salvador, que tenemos que principiar a trabajar cuanto antes, es de ponerle ruedas al carrito y principiar a caminar para que podamos tenerlo. Es un ofrecimiento en serio del gobierno de Guatemala para que podamos lograr la integración centroamericana. Me adelanté a contárselo antes que al presidente Bukele, al presidente del SICA la semana pasada, para poder contar también con el apoyo del SICA en la elaboración de todos los dictámenes desde el punto de vista de los acuerdos de integración, Tegucigalpa, etcétera, etcétera, para que podamos, en base a esos acuerdos, poder entrarle a la formulación del proyecto del puerto en el Atlántico como un lugar para El Salvador pueda llevar sus mercaderías al otro lado. Sí, bien, solo quería agregar un par de cosas. Yo creo que tenemos que ver lo histórico de lo que estamos haciendo ahora. Y es que, bueno, en primer lugar ya funciona el sistema de los vuelos abiertos en el sentido de que es un vuelo interno, pero 30 días de aquí va a ser también en vía terrestre, en donde, como dijo el presidente Yamatei, para ir a Guatemala va a ser como que vayamos a Chalatenango, a Huachapanzo, lo que es más largo, pero no va a tener que pasar por ningún control. Los controles van a ser dentro de nuestros mismos países para entrar y si hay alguien que se pasa a Guatemala o a El Salvador evadiendo alguna orden de captura, no va a estar evadiendo nada porque vamos a tener los arraigos en ambos países. Es decir, si alguien se pasa de Guatemala a El Salvador queriendo salir de El Salvador a otro lado, aquí lo vamos a atrapar de la misma manera que pasaría en Guatemala y de la misma manera que pasa en Europa, además. Luego, el tema de unión aduanera, pues creo que esto va mucho más allá que una simple unión aduanera. Estamos planteando quitar las aduanas entre nuestros países y que pues si entró por Guatemala puede entrar a El Salvador y si entra por El Salvador puede entrar a Guatemala. Esto es algo que va mucho más allá de cualquier tratado de libre comercio, esto es algo que va mucho más allá que cualquier integración aduanera. Estamos hablando que básicamente para temas aduanales sería el mismo país. Y en el caso del puerto,
en el Atlántico, básicamente sería nuestra salida al mar en el Atlántico. Evidentemente, como los salvadoreños van a poder pasar a Guatemala, pues pueden ir a las playas del Atlántico guatemalteco, igual los guatemaltecos a El Salvador, pero además de eso nuestras mercancías van a poder ir al Atlántico y viceversa, van a poder entrar por el Atlántico y llegar hasta El Salvador. Y como va a haber unión aduanera, entonces lo que se descargue en el puerto del Atlántico va a poder venir directamente a El Salvador o al puerto de Acajutla y viceversa. Esto es algo, creo que histórico. No recuerdo que haya pasado algo tan grande en cuanto a Unión Centroamericana se refiere en los últimos, en el siglo pasado y en este. Creo que lo que se está haciendo aquí es una unión real y lo que va a suceder es de que probablemente otros países de Centroamérica van a querer unirse y hacer lo similar. Y bueno, como dije hace un rato, si nos tenemos una historia común, pues ¿por qué no tener un destino común? Y estoy seguro que esto va a beneficiar muchísimo a El Salvador, pero también va a beneficiar muchísimo a Guatemala. Toda la inversión que vamos a hacer en ese puerto y en los alrededores, hoteles, empresas de logística, etcétera, pues va a desarrollar una zona de Guatemala y va a generar empleo en Guatemala. Pero a la vez va a generar desarrollo económico y empleos en El Salvador. Así que creo que es obvio, la gente dice, sí, unidos somos más fuertes, unidos vamos a hacer más cosas, pero casi nunca las llevamos a la acción y aquí las estamos llevando a la acción y eso pues definitivamente los resultados se van a ver de inmediato. En el tema de la ministra, creo que hoy hubo una reunión sobre el tema del coronavirus. En las imágenes que yo vi estaba en la junta de todos los demás ministros y gente que estén en eso. De hecho, hemos destinado 8.6 millones de dólares al combate del coronavirus. Gracias a Dios no hay ningún caso ni en sospecha, ni mucho menos evidentemente confirmado, pero no hay ni siquiera en sospecha. Y lo que hemos hecho es poner más controles, cámaras térmicas para sitios de cuarentena, para detectar si algún turista viene con fiebre o algo, para ponerlo en sospecha y ponerlo en cuarentena. Gracias a Dios no ha pasado, tampoco en Guatemala, y pues es importante que también nosotros tomemos las precauciones debidas que se han anunciado, lavar bien las frutas y verduras, taparse la cara antes de estornudar, etcétera. Tomar las recomendaciones, chequearse si uno percibe que tiene alguna fiebre o algún tipo de gripe, pudiera ser algo normal, pero pudiera no serlo. Así que tratar de ir inmediatamente a la unidad de salud más cercana a tener el tratamiento adecuado. Entiendo, internacionalmente se está tratando de desarrollar una vacuna rápido, que al final es lo único que va a detener una epidemia internacional que todavía no ha sido decretada, ni epidemia ni siquiera la emergencia internacional por la OMS, pero si se llegara a decretar, lo único que va a detener una epidemia de esparcirse internacionalmente es una vacuna. Así que bueno, eso esperamos que se desarrolle rápido. Mientras tanto, El Salvador está libre de casos y primero Dios, vamos a poderlo mantener libre de casos poniendo los controles y la tecnología necesaria en el aeropuerto y en la frontera. Escuchamos a Enrique López de Canal 12. Buenas tardes, señor presidente. Puntualmente, sé que ya ha abordado usted este tema, pero puntualmente para pasar del discurso a un hecho concreto, para darle un real cumplimiento. Bien, estamos en vivo y en directo desde el Salón de Honor de Casa Presidencial Salvadoreña, donde se desarrolla en este momento la conferencia de prensa. Hemos perdido brevemente las luces, pero ya estamos de nuevo con la señal correspondiente y el sonido que precisamente es necesario para las preguntas y respuestas en esta rueda de prensa. Uno, sí. Muy bien, perfecto, presidente. Le mencionaba si puntualmente puede decirme cómo se va a pasar de un discurso a un hecho para lograr esta unión centroamericana y también la unión aduanera. Y para el presidente Yamatei, semanas antes de su toma de posesión,
vino a El Salvador una comitiva para conocer el Plan Control Territorial. Luego, en su primer discurso, usted instó a los países de la región a unir esfuerzos para combatir a las estructuras. La pregunta concreta ¿es el Plan Control Territorial una buena base para empezar a implementar acciones a nivel del Triángulo Norte en contra de las estructuras? Bien, con el tema de la unión, pues lo hemos hablado, creo que el presidente Yamatei lo explicó. Básicamente, la de los vuelos domésticos inicia ya está firmada, ya está ejecutada, ya funciona. Con el tema del paso libre de personas, esperamos tenerlo en 30 días. Tenemos que aprobar algunas cosas, pero esperamos tenerlo listo en 30 días y que cualquier salvadoreño o guatemalteco pueda cruzar como que estuviera en el mismo país. Con el tema de cruzar mercancías, evidentemente va a durar un poco más tiempo, probablemente unos 3 meses, porque se tienen que ver temas logísticos, ver temas de impuestos, aranceles, etcétera. Pero bueno, cuando hay voluntad se pueden hacer las cosas y al presidente Yamatei, a este servidor, le sobra la voluntad para llevarlo a cabo lo más rápido posible y que, como dijiste, pasemos del discurso a los hechos. Y en el caso del puerto, pues eso puede llevarse un poquito más, evidentemente, pero está la total voluntad del presidente de Guatemala y está obviamente nuestra total voluntad también de hacerlo. Así que espero que se haga lo más rápido posible y luego poder empezar a hacer las inversiones en infraestructura, logística y en conexión. Incluso mencionábamos lo de unir ambos trenes logísticos para poder llevar mercancías de puerto a puerto en tren, aparte de la forma normal en camiones. En el tema, bueno, del otro, presidente. Creemos que venimos a conocer, mandé a nuestro equipo de seguridad a conocer el plan del presidente Bukele. No hicimos un copy-paste, porque las condiciones no son exactamente las mismas, pero estamos nosotros en un plan de control territorial muy fuerte. De hecho, hemos decretado en las últimas 2 fines de semana 2 decretos de prevención que nos lo permite la Ley de Orden Público. Hemos logrado desarticular ya varias clicas y vamos a seguir muy fuertemente. Pero aquí viene un tema interesante, que es el tema dentro de la integración que tenemos que buscar, que es homologar las penas, homologar las sanciones, homologar los castigos, de manera que cuando echen baigón aquí, las cucarachas no se vayan para allá porque piensen que allá lo van a encontrar más fácil, ni cuando echemos allá baigón las cucarachas se vengan para acá, sino que efectivamente encontremos que los estamentos legales son iguales para los 2 países. Ese es un proceso que tenemos que ir para homologar, que no solo en el tema de las pandillas, es mucho más allá, es decir, homologar en nuestras estructuras de los códigos penales, de manera que podamos tener mismas penas para mismos delitos y podamos actuar de una manera mucho más eficiente con los 2 sistemas de justicia, para que sean equiparados. Y creemos nosotros que estamos dándole buenos resultados, la gente está muy contenta en Guatemala. Hemos visto y hemos seguido muy de cerca las buenas acciones que han implementado aquí en el tema de seguridad con el programa novedosísimo del presidente Bukele. Lo hemos venido monitoreando muy de cerca. Lo felicitamos incluso la vez pasada por los logros que ha obtenido, sin precedentes, y esperamos nosotros tener con nuestro propio sistema, tener esos resultados. De hecho, puedo decirles que en 2 de las comisarías más peligrosas en Guatemala, la número 14 y la número 16, no hemos tenido en los últimos 15 días ni un solo. Una reunión muy grande con el Ministerio Público, donde estamos trabajando unidos y presidentes de la historia de Guatemala, con el Ministerio Público. Es novedosísima la forma en la que estamos trabajando. Entonces, el acuerdo es una buena base. Si ustedes optaron a ciertas acciones y les implementaron en su país, Honduras podría hacer lo mismo. Se convierte en una buena base para implementar yo creo que nosotros vimos el plan del presidente Bukele, que muy gentilmente nos dio la oportunidad de venirlo a conocer al detalle para poder nosotros evaluar,
¿Cómo podíamos nosotros implementar acciones que pudieran hacer que tuvieran los mismos resultados, aunque por nuestra legislación puede ser cosa distinta, pero al final lo que buscamos es un control que va muchísimo más allá de simplemente tener presencia, sino que es recuperar. Por eso en Guatemala se llama control y recuperación, porque no solo estamos controlando. Por ejemplo, vamos a hacer una conferencia de prensa mañana en donde vamos a ver a la gente con la policía, niños, hombres, mujeres y la policía, pintando los grafitis, poniendo la bandera de Guatemala y principiando a decir, esta calle ya es de nosotros, ya se la quitamos, ya la recuperamos. En calles que estaban abandonadas hemos encontrado casas que los mareros llaman destroyers, que han hecho que la gente abandone las casas y las usan como parapetos, las estamos recuperando. Muchas de esas casas, en lo que aparecen los dueños y se las devolvemos, la Municipalidad de Villanueva, en el caso de Villanueva, las va a agarrar, las va a utilizar como centros comunales para que en lo que aparecen los dueños originales les podamos dar un uso y no estén así abandonadas. En fin, yo creo que hay cosas muy similares, gracias a lo que el presidente Bukele nos enseñó, porque nos enseñó con los meses de anticipo que él tenía que estar en el gobierno. Nosotros estuvimos, como decimos en buen chapín, con el ojo al Cristo, viendo qué resultados le daba. Venimos a conocerlo. Yo les puedo decir que, si bien es cierto, nos ha servido de base para poderlo hacer, creo que es correcto, pero tenemos que lograr que esa lucha contra las estructuras criminales transnacionales seamos transnacionalmente enfrentadas. No podemos evitar cada uno, sino que al contrario tenemos que trabajar de la mano. Yo creo que lo hemos estado haciendo aquí, y en el tema de seguridad creo que vamos a profundizar muchísimo más allá cuando logremos seguir trabajando en conjunto y podamos implementar servicios de enlace de información para que podamos perseguir a la gente entre los dos países y ojalá con Honduras también, para que esas estructuras que tienden a moverse no se sigan moviendo y las persigamos de igual forma en los tres países. Y políticos también. ¿Ah? Y políticos también, porque se nos escapó uno. A mí también se me escapó un par por aquí. Entonces creo que esto que vamos a homologar va a servir también para que delincuentes de todo tipo, desde un marero hasta un funcionario corrupto, no ocupen la extensa frontera que tenemos para huir, sino que más bien vamos a hacer una sola agarrada en todos lados, así que van a tener que huir por el mar o van a tener que hacer alguna otra cosa, porque tanto Guatemala va a colaborar con nuestros perseguidos como nosotros vamos a colaborar con los que persigue a Guatemala. A continuación, William Aguilar de Canal 21. Buenas tardes a los dos mandatarios. Presidente Bukele, conocer su valoración sobre la petición de antejuicio que se realizó ya en la Asamblea Legislativa contra el expresidente de la Asamblea, en este caso el doctor Norman Quijano. ¿Cuál es su valoración de lo sucedido esta tarde y que ya el fiscal lo había anunciado en redes sociales? Y lo otro también es que el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, decía que algunas personas pertenecientes a un partido político, en este caso mencionaba Nuevas Ideas, se están acercando a los consulados. Al parecer, él dice que podría ser campaña adelantada. Su valoración sobre estos dos temas. Gracias. Gracias. Bien, en el caso, me parece correcto lo que hizo el fiscal general de la República en presentar la solicitud de antejuicio ante la Asamblea Legislativa de todos los casos que se están viendo que se supieron luego del juicio a estas estructuras criminales, que fueron centenares de pandilleros de los que estuvieron en el juicio, se condenaron centenares de ellos, pues salió mucho a la luz. Y de todos los casos, el que tiene fuero político y además el que sería, si se determina así en sede judicial, la cabecilla de toda la operación, fue quien trató de comprar las elecciones presidenciales. Y entonces, pues ahora le toca enfrentar la justicia. Hay una cosa que es bien importante, y es que los diputados, que ahora son los que tienen en su cancha la pelota, el fiscal la mandó la pelota a la cancha de la Asamblea Legislativa, no van a decidir si Norman Quijano es culpable o no. Ellos lo que van a hacer es remover el fuero, lo que deberían de hacer, están obligados a hacer, si no pues estarían en peligro de cometer otro delito. Es remover el fuero, que no está hecho para evadir acusaciones criminales, sino que está hecho para proteger a los diputados de sus opiniones y tendencias políticas. En este caso no es así, estamos hablando de un acto evidentemente criminal.
Y entonces los diputados están en la obligación de remover el fuero y luego, pues en sede judicial, deberá demostrarse la culpabilidad o inocencia. Ahora, para los que hemos visto, hemos estado siguiendo, como ustedes, el juicio anterior, los videos, audios, testigos, etcétera, pues, lo que se ha dicho también afuera, en las entrevistas y todo, pues creo que no nos quedaría duda. Sin embargo, va a tener que demostrarse en sede judicial y el fiscal deberá de probarlo en el juicio. Pero es importante que los diputados remuevan este fuero para que el juicio se pueda llevar. Y de nuevo, ningún diputado puede alegar de que, decir, como querer hacer un juicio paralelo en la Asamblea Legislativa. Lo que la Asamblea lo único que tiene que hacer es decir, bueno, el fiscal tiene un caso, se debe de conocer en sede judicial, vamos a remover el fuero para que la justicia pueda y las instituciones puedan hacer su trabajo. Creo que los diputados la tienen fácil, no hay mucho que discutir. Lo que tienen que hacer es lo que la ley les mandata. Si no, pues entonces los diputados estarían metiéndose en problemas porque estarían probablemente cometiendo otros delitos, como encubrimiento, cohecho, etcétera. Al final creo que a todos ellos les conviene no ser cómplices y hacer lo que les mandata la ley y remover el fuero. Y lo que está solicitando el fiscal, que además me pareció muy bueno, ojalá y este caso llegue a esclarecerse la realidad y que la gente que esté involucrada pague como debe de pagar. Así que yo sería un llamado a los diputados a que no vayan a cometer el suicidio político, que sería ocupar sus votos, su capacidad aritmética, o que se venga a unir de nuevo AREN y FMLN en esa alianza que tienen en el Congreso para proteger a un diputado de la justicia. Así que le hago el llamado que no cometan el suicidio político y que hagan lo que tienen que hacer y que remuevan el fuero. De nuevo, no están dirimiendo si es culpable o no, sino que están pasándole el caso a donde tiene que deberse, que es en sede judicial. Con el otro tema, ¿cuál es el otro tema? El de los consulados. Que sí, los consulados. Nosotros hemos dado instrucción. Hay muchos problemas históricos en los consulados. Nuestros consulados no han funcionado como debe hacerse. Con la nueva viceministra hemos estado trabajando el tema de remover a la gente que está haciendo malos trabajos en los consulados. En los últimos días se han removido varios cónsules, probablemente lo hubiéramos hecho antes, pero había 1000 cosas que hacer. Ya se está haciendo y no se van a permitir ningún tipo de reuniones políticas en ningún consulado. Las reuniones políticas a los que todo salvadoreño tiene derecho se pueden hacer en un restaurante, en un salón de un hotel, pero no se pueden hacer en los consulados, que están únicamente para brindarle los servicios a nuestros ciudadanos, independientemente de ideologías o preferencias partidarias o que no tengan ninguna preferencia. Sobre todo los que tienen mucho tiempo de vivir en otros países, que incluso sus preferencias ya son en otros países. Entonces eso no se va a permitir que pase y si está pasando, pues la persona que sea responsable va a ser destituida de su cargo, porque eso no puede pasar. Seguimos con Luis Muñoz de Canal 33. Muy buenas tardes, señores presidentes. En primer lugar, me gustaría saber si ustedes han estipulado o se han considerado que con la eliminación de las fronteras no se estaría facilitando la migración irregular y también el tráfico ilícitos, entre ellos de drogas, y también en el caso de la migración irregular, cómo se estaría combatiendo este fenómeno. También, puntualmente para el presidente Bukele, me gustaría saber, con relación a la situación del coronavirus, que a escala global está avanzando, su gobierno anunció que tiene 8.6 millones para enfrentar la situación, y usted ya lo ha mencionado. Pero, ¿qué instrucciones usted ha dado a las autoridades de salud para que puedan actuar ante este virus que está en auge? Esas son las preguntas que me gustaría. La migración no la detienen los muros físicos. Yo no sé si ustedes vieron la Guerra Mundial Z, cómo se pasan los zombies. Las personas desesperadas se pasan así, y si no se logran pasar por arriba, contratan al Chapo Guzmán y se pasan por abajo. Porque la gente se pasa. Los muros de armas no detienen la migración tampoco. Lo único que detiene la migración son los muros de prosperidad. Para nosotros en Guatemala es constitucional que un salvadoreño media vez pise el territorio guatemalteco tiene los mismos derechos que un guatemalteco.
igual que todos los centroamericanos. Nosotros no podemos impedir que un salvadoreño atraviese el territorio guatemalteco. ¿Qué diferencia hay que haya frontera o que no haya? Ninguna. La migración la vamos a parar cuando los gobiernos, como en el caso de Guatemala, entendamos que lo que hay que hacer es lograr el desarrollo humano. Si la gente tiene salud, si la gente tiene seguridad, si la gente tiene educación, si la gente tiene vivienda y la gente tiene empleo, ni locos que se van. La gente se va por desesperación, porque no encuentran, no hemos sido capaces de generar las oportunidades en nuestros países. Por lo tanto, el que pueda haber migración hacia el norte o a cualquier lugar, habiendo fronteras o no habiendo fronteras, la gente de todos modos va a buscar. Para nosotros, como les repito, no tenemos problema en eliminar las fronteras, porque usted media vez entra a Guatemala, pone un pie, usted es constitucionalmente un guatemalteco. Así es nuestra constitución, somos integracionistas. Por lo tanto, para nosotros, el que no haya fronteras con los Centroamérica no nos ocasiona ningún problema. El libre tránsito, lo único que logra, sí, es mejorar las relaciones comerciales. En cuanto a que si se van a mover más tráfico de droga o todo, exactamente lo mismo. El combate a esos ilícitos es una responsabilidad de nosotros los gobiernos y lo estamos haciendo. Nosotros en 15 días hemos tenido grandes logros. Ahorita no sé cuánto haya sido, pero el avión que cayó ayer, no sé, estaban calculándose que entre 1.5 y 2 toneladas de droga recuperamos. ¿Y pasó por El Salvador? No, pasó por aire. Tenemos que luchar por lo que estamos viendo en el Pacífico, en el Atlántico, y eso tiene que ser un esfuerzo conjunto, y tenemos que trabajar en conjunto, pero no solo Guatemala y El Salvador, sino que todas las naciones, desde Colombia hasta Estados Unidos, tenemos que trabajar de la mano para lograr que nuestro territorio no sea paso de ilícitos, como por ejemplo las drogas. Entonces yo no le miro que quitando las fronteras se vaya a aumentar o se vaya a disminuir. Es exactamente lo mismo. Si no hay voluntad de los gobiernos en querer ejercer su autoridad en su territorio y no permitirles y no cederles un centímetro de su territorio a estos grupos transnacionales, pues lógicamente Centroamérica no va a ser un destino, buscarán otros. Nosotros tenemos que concentrar las fuerzas en que nuestros países no sean un destino. ¿Quieren trasladar sus drogas? Que lo busquen en otro lado, pero que no usen nuestros países. En el caso de Guatemala, los vamos a perseguir, los vamos a enfrentar como lo estamos haciendo y vamos a tener buenos resultados. Pasen por donde pasen. Otro tema para sumarle a lo que acaba de decir el presidente Yamatei. Bueno, en el tema de la migración, realmente hay mucha... En algunos casos el tema de migración no se ha manejado ante la población de una manera realista. Por ejemplo, yo veía la vez pasada una caravana de aproximadamente 50 salvadoreños. Para ir a la frontera, creo que $4 es lo que cuesta llegar a la frontera. Y para pasar, cualquier salvadoreño con DUI llega, lo pone y pasa inmediatamente sin ningún problema. Es decir, no se necesita ir en caravana para cruzar hacia Guatemala. Actualmente, como dijo el presidente Yamatei, si va un carro, por decir, de 4 personas, se bajan, dan sus documentos, les dan un papelito que dice un sellito y dice 4, y luego cruzan. Y ahí nadie le pregunta, si el caso le pregunta, igual le puede decir voy de turista. Es decir, no hay realmente un control, solo hay un control ridículo, que es el papelito. Y es el que vamos a quitar, número 1. Número 2, al igual que la Constitución guatemalteca, la Constitución salvadoreña no solo nos obliga a promover la integración centroamericana, sino que además un guatemalteco que venga a El Salvador solo tiene que manifestar su deseo de ser salvadoreño y tenemos que darle la ciudadanía salvadoreña por nacimiento. Es decir, recuerden que nosotros éramos el mismo país. Nos dividimos por cuestiones políticas y más que todo económicas en su momento, pero al final somos el mismo pueblo y nuestras constituciones ya lo dejaron previsto así. Cruzar de un país al otro ahorita es lo más fácil del mundo. No hay ningún control. Lo que hay es una burocracia, que es la que vamos a remover. En cuanto al tráfico de drogas, quiero decir, y esto no es algo que lo certificamos nosotros, esto es una información del gobierno de Estados Unidos, el 85% de las drogas que pasan por el territorio salvadoreño son detenidas en su camino. Incluso nosotros hemos salido a aguas extraterritoriales
a detener droga que va camino a México, luego desemboca en México para tratar de cruzarlas al mercado final, que es Estados Unidos. Traer droga de Guatemala para El Salvador parecería un poco ridículo, están yendo en el contrasentido, ¿verdad? Entonces no tendría mucho sentido. Y luego lo que dice el presidente Yamatei es lo correcto. Al final de cuentas, no es en la frontera donde hemos detenido las drogas, es precisamente en los lugares donde no hay fronteras o en el agua o en el aire, y con una caseta que pida papelito en el paso no vamos a detener a nadie. Lo que estamos deteniendo es el turismo, estamos deteniendo las fuentes de empleo, estamos deteniendo el desarrollo económico, estamos deteniendo las mercancías legales, y lo que estamos haciendo es igual, el narcotráfico va por el agua, por el aire, en puntos que igual no tienen control, realmente no va a tener ninguna afectación, y bueno, los resultados los vamos a ver en el camino. Pero hay una cosa que es importante, veamos Europa, por ejemplo. Europa consume muchísimas más drogas que los salvadoreños o los guatemaltecos, y sin embargo pasar de España a Francia o Alemania, Francia a Alemania, no hay ningún control. La gente pasa como que estuviera pasando de San Salvador a La Libertad. Se pueden ir en tren, se pueden ir en avión, pueden ir en carro, pueden ir caminando y nadie les dice nada. Pueden ir en bus. Y estamos hablando de economías desarrolladas, países industrializados, a los que nos deberíamos tratar de parecer. ¿Y por qué en Europa se puede hacer y no se puede hacer en Centroamérica? No tiene sentido. Y eso que ellos sí son diferentes pueblos, hablan diferentes idiomas. En España, en Francia, en Alemania, en Suecia, en Suiza, en cada país hablan un idioma diferente. En Suecia hablan sueco, en Francia hablan francés, y están cerca, están pegados. Francia está pegado a España, pero hablan dos idiomas diferentes, son pueblos distintos con historias distintas. Alemania, en fin, son pueblos distintos con historias distintas, y sin embargo ha logrado una Unión Europea. ¿Por qué nosotros, que somos el mismo pueblo, que alguien dice, pero les cambia el acento? Hombre, si dentro de El Salvador nos cambia el acento, ya no soy en Guatemala, que es más grande, también cambia el acento. Somos el mismo pueblo, tenemos que buscar la unión. Eso no, entonces viene alguien, lo negativo, van a decir, bueno, pero eso lo que va a facilitar es el crimen, o va a facilitar. No es cierto. Si hace poco se escapó Sigfrido Reyes, y creemos que se escapó vía Guatemala, pero no se escapó en un punto ciego o porque no había control en la aduana. No, él se bajó, agarró su papelito y pasó a Guatemala. Entonces, ¿de qué sirve el papelito? Lo que nos hubiera servido es que cuando fue de Guatemala a México lo hubieran detenido. Entonces va a servir más el trabajo conjunto que vamos a hacer para combatir el crimen de todos los niveles que el trabajo separado que estamos haciendo. Además, si nos vemos en un mapa, toda Centroamérica enterita, incluyendo Belice y Panamá, porque la antigua República Centroamericana no los incluye, incluyendo Belice y Panamá, es un país pequeño, toda Centroamérica. Entonces, todos los esfuerzos que hagamos para una Unión Centroamericana no van a aumentar la cantidad de migrantes hacia Estados Unidos, la van a reducir. Dicho eso, quiero decir que la migración, a pesar que todavía es un problema muy grande y que afecta a muchas familias salvadoreñas, se ha reducido un 85% de Estados Unidos. Entonces yo no veo cuál sería el agravamiento de la situación si ahorita para cruzar, pues alguien del DUI pasa. ¿Cuál sería la diferencia en que no del DUI pasa? Es decir, es lo mismo. Es como que digamos de que por no tener frontera entre Sonsonate y Aguachapán, entonces va a haber más migración o tráfico de drogas. Yo creo que simplemente estamos haciendo lo que se iba a haber hecho hace muchísimo tiempo, y que gracias a Dios tenemos ahora 2 presidentes y ojalá más presidentes en el futuro que quieran de verdad unir a Centroamérica como debe haber sido hace mucho tiempo. Además, el sueño de Morazán, una Centroamérica unida. ¿Qué tan unida lo vamos a llegar a ser? Bueno, empecemos por lo que podemos empezar, que son aduanas, frontera, paso de personas, paso de mercancías, y bueno, el ofrecimiento de Guatemala de tener una salida al Atlántico por medio de un puerto, el ofrecimiento de tener un tren que esté conectado para mover mercancías con además libre tránsito entre Guatemala y El Salvador. Eso solo va a traer progreso y desarrollo. Incluso lo mencionaba hace un rato con el puerto en Guatemala. ¿Cuánto vamos a invertir nosotros en ese puerto, por Dios? Si es nuestra salida al Atlántico. Vamos a invertir muchísimo dinero ahí, y eso va a generar empleo para guatemaltecos y va a desarrollar una zona que probablemente no está tan desarrollada como lo va a estar cuando le invirtamos el dinero y los recursos que vamos a invertir ahí. Pero
¿Y por qué El Salvador invertiría? Bueno, imagínense cuántos beneficios tiene El Salvador con tener una salida al Atlántico. Es decir, todas estas cosas es un ganar-ganar para ambos países y lo que debemos de trabajar es para fomentar ese ganar-ganar para ambos países. Escuchamos a Linda Rivera de Tele2. Buenas tardes. Presidente Bukele, pese que a usted anunció que las reformas al voto en el exterior no cumplen con la sentencia de la Sala de lo Constitucional, el secretario del FMLN, Óscar Ortiz, ha dicho que van a buscar superar su veto. Esto conllevaría votos de Arena, lógicamente, ha dicho él. Entonces, a su criterio, ¿por qué el partido que estuvo en el gobierno quiere tomar esta decisión? Bien, muchas gracias. Como se los dije en la conferencia de prensa cuando veté esa reforma, la veté por inconstitucional. Y creo que no se necesita ser abogado ni constitucionalista, ni siquiera tener una gran lectura comprensiva para saber de que lo que aprobaron los diputados es un adefesio jurídico, que además es totalmente inconstitucional, y no solo inconstitucional por omisión, sino que además están incumpliendo una sentencia de la Sala, cayendo en el delito de desobediencia o desacato. La Asamblea no tiene, o el secretario general del FMLN no tiene la facultad para no cumplir una sentencia de la Sala. Es decir, él habrá ganado una elección interna en un partido casi extinto y pues tendrá derecho a dar su opinión. Pero él no tiene la facultad legal para no cumplir una sentencia de la Sala o ordenarle a sus diputados que no cumplan una sentencia de la Sala. Si lo hace, él también está cayendo en un delito o está fomentando que sus diputados caigan en un delito. Lo otro es que no sé si Arena se va a unir a esta petición del secretario general del FMLN que le está pidiendo a sus diputados que cometan un delito y luego los de Arena también van a seguir la petición del secretario general del FMLN de que por favor cometan el delito con ellos. Ellos tienen que aprobar el voto en el exterior. Eso no es porque lo diga yo o porque así debería de ser, sino porque es una orden, es una sentencia que debe de cumplirse de la Sala de lo Constitucional y no tienen otra salida más que aprobar el voto en el exterior, tanto para alcaldes como para diputados, y los derechos para el sufragio pasivo y activo, sin obstáculos innecesarios para realizarlo. Esa es la única salida que tienen los diputados. Entonces ellos lo que deben de estar haciendo ahorita, aparte de quitándole el fuero a Norman Quijano, es reunirse, hacer un nuevo decreto, no esperar a que llegue mi decreto, bueno, ya llegó, pues, pero no esperar a discutir mi decreto vetado, conseguir los votos, superar el veto, enviarlo a la Sala de lo Constitucional, porque ya que lo veté por inconstitucionalidad, no regresa a mi despacho, sino que regresa a mi despacho para que yo lo envíe de nuevo a la Sala de lo Constitucional para que ellos diriman si el decreto es inconstitucional o no, cuando ya todos sabemos que es inconstitucional y obviamente los magistrados que están en la Sala de lo Constitucional y que ellos mismos emitieron la resolución de seguimiento para el cumplimiento de la sentencia, pues saben que es inconstitucional. Ahorrémonos todo ese tiempo, que no van a decir que no tienen tiempo, ahorrémonos todo ese tiempo, que la Asamblea Legislativa emita un decreto cumpliendo la orden de la Sala de lo Constitucional, me lo envían y yo me comprometo a firmarlo ese mismo día. Si me lo envían a las 10 de la noche, a las 11 de la noche lo sanciono y lo mando a publicar al Diario Oficial para que se convierta en ley de la República y se le dé el derecho constitucional a nuestros hermanos en el exterior, que además son los que sostienen nuestra economía. Estaba escuchando por ahí que decían, pero es carísimo el voto de los hermanos en el exterior. Nos envían casi 6.000 millones de dólares al año, casi 6.000 millones de dólares. Se lo envían a la mayoría de familias más necesitadas de nuestro país. Y nosotros todavía le estamos queriendo pasar la factura de cuánto va a costar el voto en el exterior. A mí me parece que el cinismo ya llegó al rebalse en los diputados y pues la gente esperaría. Yo de verdad les aconsejo, es decir, no cometan, se suicidan y se sobresuicidan, es decir, que no cometan tantas falacias. En el caso del desafuero, que hagan su proceso y que lo desafueren al diputado para que pueda enfrentar su proceso judicial como mandata la ley y que cumplan la sentencia de la Sala, que no está en decisión de ellos o si ellos tienen ganas o si logran juntar los votos. Es una orden, ellos tienen que cumplirla o si no van a caer en el delito de desobediencia. Tienen que cumplir la orden de la Sala Constitucional y aprobar la ley para que los salvadoreños en el exterior puedan votar en todas sus facetas y sin obstáculos innecesarios. En el momento que me pasen esa ley, yo la voy a firmar. Tratar de superar el veto no solo es ser parte de un delito, sino que además va a ser
totalmente, no siquiera va a tener los frutos que ellos buscan, que es bloquear el voto de sugerencia en el exterior, porque la Sala de lo Constitucional va a terminar ordenándoles que hagan el decreto, les va a dar un plazo más corto y lo único que van a hacer es hacer más corto el tiempo que va a tener el Tribunal Supremo Electoral para aplicarlo. Así que yo lo que haría llamado a la Asamblea es que no sigan instrucciones de alguien que no tiene poder para instruirles, sino que sigan la orden de alguien que sí tiene el poder para ordenarles, que es la Sala de lo Constitucional, cumplan con su mandato de ley, envíen un decreto que cumpla esa sentencia aquí a Casa Presidencial, yo lo firmaré de inmediato, ipso facto, lo mandamos a publicar al diario oficial y nos podemos poner a trabajar en hacerlo realidad. La última pregunta a cargo de Silvia Hernández de El Noticiero. Buenas tardes, presidentes. Tal vez la situación de las 3 becarias salvadoreñas que se encuentran en el epicentro del virus en China. Eso por una parte, y la otra, la Iglesia Católica a través del arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, mostró su preocupación ante las reformas que hizo la Asamblea sobre la ley del voto en el exterior y ha respaldado su veto al respecto. ¿Qué opina de este respaldo y cómo visualiza el escenario en el Congreso salvadoreño ante una posible superación del veto o una nueva reforma que sí permita el sufragio por alcaldes por parte de la diáspora? Bien, muchas gracias. Todos nuestros becarios están bien. Incluso hemos estado en contacto con ellos directamente a través de Cancillería y también con el gobierno chino. Todos nuestros becarios están bien, están sanos, no hay nadie que tenga ni siquiera sospecha de contagio y se están tomando las medidas para que no vaya a contagiarse ningún salvadoreño. Sí hay salvadoreños, 3 en el epicentro en Wuhan, pero estamos monitoreándolos 100%. Y no hay nadie ni siquiera con sospecha de tener la enfermedad, mucho menos un caso confirmado. Y vamos a trabajar para mantenerlo así, hacer todo lo humanamente posible para que eso sí sea. Es relativamente fácil no contagiarse si se toman las medidas, así que nosotros estamos tomando esas medidas para que no haya ningún contagio de ningún salvadoreño fuera de El Salvador, y ya mencionamos las de que no ingrese el virus al país. La otra, así con el caso del arzobispo, bueno, agradecerle al arzobispo por su espaldarazo, pero creo más bien que es un espaldarazo que él está dando no tanto a mi persona, sino más bien a nuestra diáspora. Y él, al igual que yo y al igual que cualquier salvadoreño, estoy seguro que al igual que la mayoría de ustedes, pueden leer la sentencia de la sala y pueden leer el decreto legislativo y pueden leer el veto presidencial y se podrán dar cuenta que quienes no quieren cumplir con la Constitución y con el mandato de la sala son los diputados, y que nosotros lo que hicimos fue vetar ese defensor jurídico. El mismo arzobispo nos ha felicitado por el veto, y no es el único. La mayoría de sectores sociales, la misma población, la diáspora en sí, ha aplaudido el veto y ha pedido a la Asamblea Legislativa que aprueben un nuevo decreto que respete los derechos de nuestros hermanos en el exterior. ¿Se puede acercar, por favor, para que todos escuchemos? Presidente Yamatei, buenas tardes. Usted mencionaba que el plan de seguridad no es necesariamente un calco del plan de El Salvador. Sin embargo, en octubre su gabinete de seguridad sí estuvo presente aquí en El Salvador, y el mayor Díaz, que entiendo es un miembro de su gabinete, mencionaba que básicamente es un calco, que sí es exactamente lo mismo, y que ellos incluso decían, son de broma, que habían enviado quizás espías aquí a ver el plan, que dicho sea de paso, pues no es tan público aquí en El Salvador. Entonces me gustaría saber, uno, si es un calco o no, y dos, si es un calco parcial, ¿qué fue lo que retomó? Y para el presidente Bukele, me gustaría saber sobre las ICIES, ¿por qué no respondió, señor presidente, la carta del 4 de noviembre en la que la ONU pues le hacía la oferta de unas ICIES tipo Guatemala, la CICIG completo, y también una oferta pues un poco más, un 50% de eso, que sería la cooperación tradicional? Pero usted parece que no ha respondido, o el gobierno no ha respondido. Quisiera saber por qué. Y sobre el tema del antejuicio contra el diputado Quijano, me gustaría saber, usted ha pedido pues que se haga un trámite expedito básicamente en la Asamblea, que se retire el fuero al diputado, básicamente alentando la investigación contra este tipo de políticos que han sostenido este tipo de encuentros con los pandilleros. Mi pregunta es,
si usted alentaría de igual manera que se investigue a otros, como el alcalde Mason, que según videos pues también se reunió con pandillas y que lo negaron en su momento, igual que el diputado Quijano. Y si eso incluye, si en su exhortación a que se investigue, pues si usted incluiría a gente del gobierno actual, que es el señor Carlos Marroquín, me parece, el que trabajó en la alcaldía de San Salvador. Bueno, yo creo que hay algo bien importante. Perdón, la primera pregunta era para el presidente Yamatei. Muy rápido. En octubre venimos, sí, pero no solo vino el equipo de seguridad. Hemos ampliado muchísimo la comunicación entre el gobierno entrante en ese entonces de Guatemala y el gobierno de El Salvador, en muchos aspectos. Hoy estamos aterrizando cosas que hablamos desde el mes de septiembre. O sea, no solo es el tema de seguridad. Uno, dos, no es un copy-paste, ni es un plan de El Salvador a la Tortrix, lo que es simple y sencillamente un control territorial que nosotros estamos haciendo basados en una premisa, que no existía en Guatemala una colaboración efectiva entre, por ejemplo, el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad. ¿Nosotros qué hicimos? Nosotros sentamos al Ministerio Público y les dijimos, hagamos cosas que nadie se ha atrevido a hacer. Y estamos tomando una serie de medidas que incluso alcanzan a empresas telefónicas para poder reducir al mínimo las extorsiones. Estamos tomando medidas que vienen de del propio conocimiento del Ministerio Público, en donde tenemos y hemos logrado obtener información valiosísima, no solo de la que ya estaba en el Ministerio Público, sino por ejemplo a través de los teléfonos 110 y 1574. Hemos recibido, por ejemplo, en el primer decreto que pusimos en los municipios de Misco, de prevención que pusimos en Misco y San Juan Zacatepeques, de un aproximado de 70 denuncias diarias de extorsión, pasamos a más de 1.300 en 3 días. ¿Por qué? Porque la gente vio una reacción del Estado. ¿Qué nos permitió eso? Pues nos permitió tener información que hemos procesado con el Ministerio Público, que es la que nos está sirviendo para ir desbaratando más cosas. En el último operativo en el municipio de Villanueva, de viernes a domingo, nuestro objetivo eran 16 personas, localizar 16 personas, y con órdenes de captura. Y jalamos a las 16, logramos, no se nos escapó ni uno. ¿Y a quién le pegamos? A las estructuras que estaban manteniendo a las clicas a través básicamente de mujeres en muchos de los casos, porque los 25 detenidos al final de cuentas que llevábamos hasta ayer a mediodía, que se habrá incrementado tal vez unos cuantos hoy, 14 eran mujeres y 11 eran hombres, y de las 14 mujeres eran todas cobradoras. ¿Por qué? Porque la información que teníamos nos estaba haciendo. Tuvimos el producto de la información que nos dieron en Misco, la gente, logramos agarrar al FAT, uno de los cabecillas principales de la Mara 18 o de la pandilla 18, y lo logramos cabal agarrar en el municipio de Amatitlán cuando estaba preparando sus bártulos para irse al día siguiente a México. ¿Qué logramos con eso? Logramos capturarlo, que era, como le digo, uno de los principales cabecillas que nos quedaban fuera de la pandilla 18, pero también agarramos la información y hoy en el estado de prevención de Villanueva conseguimos armas largas, fusiles, conseguimos granadas, conseguimos dinero, conseguimos muchas de las cosas que relacionaban al FAT con el tema de sus gentes en Villanueva. Ese no necesariamente, discúlpeme que le diga, no es el mismo que El Salvador, pero sí hay algo que tenemos que reconocer, es que el éxito que se tuvo en El Salvador nos motivó a nosotros a principiar a plantear recuperación y control de una manera que podamos nosotros valernos con un trabajo que no existía en el país. De hecho, lo que había avanzado las extorsiones, hoy las vemos disminuidas y esperaríamos que se vayan disminuyendo poco a poco, junto al igual con los asesinatos, para que podamos tener una sociedad mucho menos violenta. Pero ¿para qué? Al final el objetivo no es eliminar a todos los mareros o meterlos a todos los mareros a la cárcel, porque nosotros necesitamos esa inversión. Nosotros necesitamos generar paz, estabilidad, para que haya inversión en el país. La inversión nos trae empleo, el empleo nos trae más seguridad, porque va a haber menos gente pensando en hacer cosas anómalas.
Nosotros estamos escogiendo y principalmente por los municipios más violentos del país. Y hemos logrado. Yo ayer tuve la oportunidad de caminar en las calles del Mezquital, cosa que no se había visto. Un presidente caminando en un lugar donde hace unas semanas la misma gente ahí no se atrevía a estar. Yo anduve caminando, sin chalecos blindados ni nada, caminando en las calles, en una demostración de que estamos recuperando el control y lo vamos a seguir haciendo. Y aquí es algo que vale la pena reconocerle públicamente al presidente Bukele. El que nos haya permitido a nosotros venir a sondear cómo lo estaban haciendo, permitirnos a nosotros conocer, para poder, algo que nosotros estamos insistiendo, homologuemos las acciones entre los países, homologuemos los códigos penales, homologuemos las penas de prisión para que podamos tener mucho mejores, ser mucho más efectivos y que las personas no se nos brinquen de un país a otro porque es más, sale más barato ir a cometer un delito en uno que ir a cometerlo en el otro, sino que al contrario, que les salga igual de caro, que sepa que van a enfrentarse a la justicia de cualquier manera. Eso nosotros lo aprendimos aquí. Agradecemos al presidente Bukele, y sí, el mayor Díaz es asesor nacional de seguridad mío, pero quiere que le diga una cosa: el plan de recuperación y control lo elaboré yo, y yo le di las instrucciones al ministro de Gobernación y al ministro de la Defensa sobre cómo teníamos que actuar, y fue un plan que elaboré este servidor con 2 o 3 personas que no lo conocía nadie. Cuando lo implementamos, lo sacamos de una sola vez y está dando resultados. Y no es porque yo sea un experto en seguridad, algo sabo dicen ahí en Guatemala, de seguridad. Y vamos a seguir trabajando fuertemente en que esa seguridad esté de este lado de la frontera de ustedes, para que podamos evitar ese trasiego que hemos visto de mareros que, producto de los esfuerzos que han hecho aquí, se nos han ido a refugiar allá. Hoy vamos a alcanzarlos y como se lo dije un día al presidente Bukele, prepárese porque se los va a mandar de vuelta. Bien, en el tema de las CICIES se ha avanzado bastante. Yo creo que hemos tenido varias reuniones, de hecho, con Naciones Unidas. Incluso me reuní con el secretario Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas. Ellos nos han ofrecido su apoyo, hemos estado reuniéndonos con ellos. Sin embargo, hemos trabajado más rápido con la ayuda de la OEA. Siempre está abierto el ofrecimiento de las Naciones Unidas para apoyarnos, y por supuesto que lo vamos a tomar. Ya mi correspondencia específica con las Naciones Unidas no es un tema público. Ahora, en el caso del fuero del diputado Norman Quijano, es el único caso de todos los que se pueden mencionar y que hemos tenido muchos en videos, etcétera, es el único caso que tiene fuero. Es decir, por supuesto que el fiscal puede investigar, mejor dicho, debe investigar a todos. Todas las personas que tengan indicios de reuniones con pandillas, sobre todo si son funcionarios públicos. Eso es algo que el fiscal debe hacer. En el caso especial de Norman Quijano, él está protegido por el fuero que tiene como diputado, y es por eso que él está haciendo una solicitud de que le quiten, con un antejuicio, le remuevan el fuero. Y yo estoy llamado precisamente a que se le remueva el fuero y que enfrente en sede judicial las acusaciones. Si él demuestra que es inocente, a mí me parecería raro, pero bueno, las instituciones tendrán que hacer su trabajo. Lo que no se puede es protegerlo con un fuero de un posible acto criminal. Eso no se puede hacer. Lo que sí se puede hacer es quitarle el fuero y él pues tendrá su oportunidad para defenderse. En los otros casos que tú mencionaste, evidentemente si hay pruebas, pues que se investigue igual. Ahí ni siquiera tienen el freno de un fuero constitucional, sino que el fiscal puede actuar inmediatamente en cualquiera de los casos. Ahora, una cosa es cuando hay pruebas y otra cosa es que un panfleto digital diga algo. Yo puedo decir ahorita, por ejemplo, que tú sos un delincuente, pero no necesariamente es verdad. Tendría que mostrar alguna prueba de que efectivamente sos un delincuente o no. Y tú me dirías, bueno, incluso me podrías demandar a mí porque te estoy difamando al decirte que sos un delincuente. Igual, si hay pruebas, hombre, que enjuicien a todos los que tengan que enjuiciar. Y si no hay pruebas, pues que las busquen. Y con esas pruebas, pues que se enjuicien a todos los que se tengan que enjuiciar. Creo que es importante el paso que se ha dado hoy de solicitar el antejuicio por 2 razones. Primero, porque es el único caso de todos los que se pueden mencionar, incluso algunos tenían fuero antes,
caso de ministros, etcétera, pero ya no lo tienen. Es el único caso, el caso del diputado Quijano, que tiene fuero, y es el único caso en el que la Asamblea tiene algo que ver. Por eso he llamado a la Asamblea en el caso de Norman Quijano, y por eso la petición de fiscal en el caso de Norman Quijano. La Asamblea no tiene nada que ver en ninguno de los otros casos, eso lo tendrá que ver el fiscal y el órgano judicial. Ahora, lo otro que lo hace relevante es porque de toda la estructura en el caso de Arena, porque también sabemos que había una estructura en el caso del FMLN, quien era el principal beneficiado de comprar una elección era el candidato presidencial. Y generalmente en nuestros países se agarra al que roba la gallina, pero no se agarra al que quiere robarse una elección. Yo creo que es importante que se agarre al cabecilla principalmente, pero también a los demás, pero lo más importante es el cabecilla. Y en este caso, el supuesto cabecilla tiene fuero legislativo, así que es la obligación de la Asamblea remover el fuero para que se dirima si es culpable o inocente, y él tendrá toda la oportunidad de probar su inocencia en sede judicial como debe de ser. Muchísimas gracias, señores de la prensa. Gracias por esta importante cobertura. Por favor, permanecer en sus lugares, ya que vamos a presenciar en este momento el retiro de los excelentísimos señores presidentes. Por su presencia y atención, buenas tardes a todos. Amables televidentes de Canal de Gobierno de Guatemala, hemos concluido esta rueda periodística luego que los presidentes de Guatemala, Alejandro Yamatei, y de El Salvador, Nayib Bukele, firmaran y anunciaran